se desprende, por ejemplo, del modelo que tiene la UOCRA, que es el Mm. fondo de desempleo que paga al empleado cada vez que entra a trabajar y que con esa guita que va pagando va alimentando ese posible fondo de desempleo en el caso de que, bueno, se termine el trabajo. Recordemos, la UOCRA tiene Sí. una cuestión más inestable en el laburo porque se maneja por obra, básicamente. Y en este momento tampoco es que le están pasando tan bien porque No, está no, la obra obviamente. pública paralizada, solo se manejan las obras privadas que, oh, casualidad, no son tantas. Los fondos de cese sustituyen la indemnización por despido que estábamos hablando y solo se pueden establecer en la negociación colectiva. Esto ya estaba previsto en la ley bases que es que fue aprobada en el Congreso. Hay algunas diferencias igualmente con lo que tiene que ver con el régimen de la construcción, que algunos medios lo presentaban como un modelo que quería aplicar Javier Milei, pero para hablar un poco sobre esto, para preguntarle a los que saben, lo tenemos en línea a Luis Campos, investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA, que gentilmente nos atiende. Luis, ¿cómo estás? Acá Rochita y Lucas te saludamos. Hola, Ruchita, Lucas, ¿cómo están ustedes? Bien, todo Bien. bien, gracias por estos minutos aquí con Radio Estación Sur. Bueno, con ganas de escular un poco de qué se trata esto que vimos, que aparece en la agenda, que tiene que ver con la reglamentación de la reforma laboral. ¿Qué nos podés contar al respecto? A ver, básicamente lo que hizo la ley bases en un primer momento y luego la reglamentación que se publicó ayer en el Boletín Oficial Uh-huh. es generar un sistema para sustituir las indemnizaciones por despido que están previstas en la Ley de Contrato de Trabajo por otras herramientas a las cuales se les puso el nombre de fondo de cese, un poco para emparentarlas al régimen que actualmente existe en la industria de la construcción, pero lo que conocemos ayer en la reglamentación es algo que va mucho más allá de los fondos de cese. De hecho, es un régimen que es bastante distinto al de la industria de la construcción, Mira. por muchas razones. A ver, en la industria de la construcción, hoy, para los trabajadores que están comprendidos en la ley de contrato de trabajo, la indemnización por despido, es decir, si un empleador te despide sin causa, te tiene que pagar un mes de antigüedad por año, un mes de salario por año de antigüedad. Esto en la industria de la construcción es distinto. Lo que establece la ley es que los empleadores tienen que hacer un aporte, un depósito mensual que equivale al 12% del salario del primer año, al 8% mensual a partir del segundo año de antigüedad. Y esto va a una cuenta y cuando el trabajador es despedido, renuncia, se extingue la relación laboral por la razón que sea, el trabajador se lleva ese dinero a su casa. En el caso de la industria de la construcción, esto es obligatorio para todos los empleadores y trabajadores. En el caso de este fondo de cese, que se aprobó en la ley bases y que se reglamentó ayer en el boletín oficial, va a depender de las negociaciones colectivas. Es decir, en aquellos sectores donde los sindicatos y las cámaras patronales negocien un fondo de cese, se va a aplicar el fondo de cese. Donde no lo negocien, va a seguir rigiendo la ley de contrato de trabajo. Así que al día de hoy no hay ningún cambio, todavía no hay ningún sector que haya negociado un fondo. Bien, bien. Esa es la primera cuestión. Segunda cuestión, en el caso de la industria de la construcción, el monto que el trabajador se lleva a su casa en principio debería ser equivalente al monto de la indemnización por despido que está previsto en la ley de contrato de trabajo. Digo en principio porque en la práctica termina siendo un poco menor, pero la lógica de la ley estaba armada como para que fuera similar. En el caso del fondo de cese que se acaba de aprobar, dependiendo de lo que negocien los convenios colectivos de trabajo, el monto de la indemnización, es decir, el monto del dinero que el trabajador, la trabajadora se va a llevar a su casa cuando termine la relación laboral, va a depender de lo que digan los convenios. Y los convenios pueden decir cualquier cosa, sin ningún tipo de límite. Con lo cual, tranquilamente podrían establecer que ese monto va a ser la mitad de lo que actualmente está regulado como indemnización por despido, o incluso menos. Claro, claro, claro. Hace unas semanas también conocíamos la noticia de que había varios gremios que se estaban, varios representantes de la CGT que se estaban reuniendo con el gobierno, manteniendo una especie de encuentro secreto o encuentro por fuera de agenda. ¿Crees que tiene que ver con esta negociación, con esta posibilidad de que el gobierno luego haya reglamentado lo que tiene que ver con la reforma laboral? A ver, me excede por completo, no estoy al tanto de esas reuniones, no sé si existieron, si no existieron, en caso de que hayan existido, cuál habría sido su contenido, así que
Me parece que es una especulación sobre la cual al menos a mí no me corresponde Bien. opinar. Luis, ¿y la reglamentación que tiene que ver con la reforma toca los convenios colectivos de trabajo? No toca los convenios, lo que hace es habilitar a los sindicatos y a las cámaras patronales a incluir en los convenios colectivos de trabajo estos mecanismos que sustituyen la indemnización por despido, pero no las obligan. O sea, Bien, esto va a depender de lo que quiera hacer cada sindicato y cada cámara patronal. Y de hecho, a ver, algo que es bastante llamativo es que estos fondos de cese, aun si se incluyen en los convenios colectivos de trabajo, no van a ser obligatorios para las partes. Es decir, lo que dice la reglamentación es que los empleadores y los trabajadores, al momento de firmar el contrato de trabajo, el contrato individual de trabajo, van a poder decidir si se rigen por el sistema de fondo de cese o si se siguen aplicando a ese contrato las disposiciones de la Ley de Contrato de Trabajo en materia de indemnización por despido. ¿Esto qué significa en los hechos? Que si bien es optativo para las dos partes, va a terminar siendo optativo para los empleadores. Los empleadores son los que van a elegir si quieren aplicar el fondo de cese, porque el fondo de cese va a tener un costo, todos los meses van a tener que hacer un aporte a una cuenta, o si prefieren no hacer ningún aporte y cuando despiden a un trabajador, pagarle su indemnización por despido. claro. Para los trabajadores esto no va a ser optativo, porque por más que le digan al empleador, no, yo no quiero que me apliques el fondo de cese, yo quiero que si me echas me pagues una indemnización por despido, bueno, en ese caso no te contrato, y punto, anda a buscar laburo a otro lado. Con lo cual, para los trabajadores, esta idea de que sea optativo, si bien en el texto de la ley aparece como optativo para los trabajadores, en los hechos termina siendo obligatorio. Y para quienes va a ser optativo, va a ser para los empleadores, lo cual marca las claras a qué sector busca favorecer esta regulación. Si hubieran querido impulsar algún sistema de fondo de cese con carácter general, hubieran establecido que era obligatorio para todos. Claro. Y en ese caso, hay muchos empresarios, muchos empleadores que se venían quejando porque decían esto es un costo adicional para mí que tengo una pyme y que no despido trabajadores, que no tengo una alta rotación de trabajadores, entonces no quiero tener este costo adicional de tener que estar aportando todos los meses a un fondo. En cambio, para otros sectores, esto puede ser un beneficio muy importante porque se sacan de encima el problema de las indemnizaciones y al mismo tiempo generan una especie de situación de despido libre, donde para el empleador despedir ya no tiene ningún costo. Claro. Lo incluyen dentro de su estructura de costos, el monto que tengan que ir depositando a ese fondo, y ya no se hacen más problemas. Con el agravante de que el decreto reglamentario abre la puerta a que estos fondos se conformen no solo con aportes de los empleadores, sino también de los trabajadores. Claro. ¿Y qué pasa? Bueno, Luis, va a depender de lo que establezcan los convenios, pero la puerta abierta está. Claro. ¿Qué pasa con los que ya están contratados? Digo, con los que ya son trabajadores, que tienen su contrato desde hace varios años, que ingresaron en blanco y ingresaron con esta norma del fondo de indemnización. ¿Lo pueden cambiar ahora por esto los empleadores o no? Va a depender de lo que establezcan los convenios colectivos de trabajo. Bien. Si el convenio colectivo de trabajo dice que pueden, sí, van a poder. Bien. Bien. Estamos en comunicación con Luis Campos, él es investigador del Centro de Formación de la CTA Autónoma, del Centro de Estudios y Formación de la CTA Autónoma. Luis, preguntarte también porque estamos hablando y especificando sobre los fondos de despido, pero hay otras cuestiones que vienen vinculadas a esta reforma laboral que se implementó ayer. Contanos un poco acerca de los otros temas que va tocando. A ver, en realidad la reforma laboral se aprobó con la ley bases. Sí. Ayer lo que se conoció fue la reglamentación, que es, fundamentalmente tocó el tema fondo de cese. También se reglamentó alguna cuestión muy técnica de la relación entre la alocación de servicios y el contrato de trabajo, básicamente reforzando esta idea de que los empleadores pueden, en algunos casos, contratar trabajadores vía la facturación del monotributo y no a través de el contrato de trabajo en relación de dependencia que establece la ley de contrato de trabajo. Eso, ahí hay una cuestión bien técnica, pero que se ya reforzó venía esta idea. sucediendo además de hecho también. Claro, lo que pasa es que ahora esto se legaliza. Antes sucedía de hecho, pero era un fraude a la ley. Esto le permitía a los trabajadores, en algún caso, en algún momento, hacer algún tipo de reclamo con muchas chances de éxito. Ahora lo que hace la ley, y el decreto reglamentario refuerza, es legalizar esa situación que existía de hecho, pero en fraude a la ley. Con lo cual, para aquellos trabajadores que
venían facturando con el monotributo, no cambia nada, van a seguir facturando el monotributo en las mismas condiciones que lo facturaban en la actualidad, con la diferencia que no van a poder hacer ningún tipo de reclamo. Y en este sentido, bueno, decimos, como que son ataques directos a los trabajadores, a los gremios. Contanos un poco qué medidas se pueden tomar. Sabíamos igual que en algún punto habían distintos sectores diciendo, bueno, tiene que haber algún tipo de actualización en lo que son las leyes laborales, pero bueno, ¿qué medidas se pueden tomar ahora y cómo se supone que pueden reaccionar los sindicatos? Bueno, por lo pronto, las dos CTA ayer sacaron un comunicado diciendo que rechazaban de plano esta reglamentación de la reforma, que incluso va más allá del texto de la ley base, que era muy regresivo. La reglamentación es una vuelta adicional a esa regresividad. Seguramente va a ser parte del contenido de los reclamos que distintos sindicatos y centrales sindicales van a desarrollar en las próximas semanas, meses. No la única, obviamente. Hay un ataque sobre los derechos y las condiciones de vida de los trabajadores, las trabajadoras, que van más allá de la reforma laboral. Ayer conocimos los datos de pobreza e indigencia, y me parece que ni siquiera hace falta citarlos, más de la mitad de la población viviendo en situación de pobreza, una de cada cinco personas viviendo en hogares que no tienen ingresos básicos para comprar alimentos, la situación de los niños, niñas, adolescentes, con datos muchísimo peores. Así que me parece que es un conjunto de situaciones que van a formar parte de los reclamos que llevan adelante sindicatos, centrales sindicales, que de vuelta, más temprano que tarde, seguramente vamos a entrar en un periodo de movilizaciones, de reclamos, de denuncias, porque no hay una para este lado, para ponerlo por ahí en términos menos académicos. Sí. Luis, te queremos agradecer por los minutos y sobre todo por la paciencia para explicar este tipo de cosas que, bueno, cuando uno lo ve en los medios por ahí se agiganta o no se explica del todo bien, y es importante poner paños blancos sobre negros para entender de qué se trata esto. Dale, un gusto estar con ustedes. Le mandamos un abrazo. Luis Campos, investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA sobre la reglamentación de la reforma laboral, DNU y ley bases. ¿Viste que lo dijo? No hay una para este lado. No hay una. No hay una para este lado, la tenemos que generar nosotros. Y sí. Y sí, no queda otra. Con Michelo. Con Michelo, aguante Michelo ahí, como decía Steven. Quédense porque